ritmo, la Super 7. Yané, lo cierto entonces es que esta capital sigue con muchos problemas por resolver, a pesar de que hemos tenido muchos alcaldes desde que se fundó la ciudad, y se necesita un alcalde o una alcaldesa diferente, ¿verdad? Con autoridad. Es un tema de autoridad también. Aquí no se quiere poner autoridad. ¿Cómo con autoridad? No, aquí se quiere estar bien con todo el mundo para tener una foto like en las redes sociales. Aquí tiene autoridad. Si usted tiene una construcción, usted se le dio un permiso para tanto y usted no lo cumplió, usted está violando y hay que aplicarle la ley. Pero también, si usted me pide un permiso y usted y yo tenemos que negociar el tema de los metros que tiene que tener, la acera, la capacidad que tiene que tener del lindero, y entonces se le da un permiso con ese lindero y con ese compromiso de hacer una acera, entonces de respetar la acera, entonces usted no puede violarlo, y si usted la viola, yo tengo que tener la capacidad de supervisar para aplicar ahí, no esperar que usted construya, y después que usted construya, tener que sentarme a negociar entonces, ¿cómo yo voy a debatir ese edificio? El inversionista Janet, se le dio el permiso, entonces es un tema de autoridad. Aquí no hay autoridad para ejercer lo que está hecho, las normativas que hay, tanto las normativas por ley, excúsame Dani, como las normativas que hay, que el mismo ayuntamiento, la sala capitular, la emite. hay una discusión con el tema de cómo queremos la ciudad o cómo se quieren las ciudades. La ciudad ha ido creciendo de manera horizontal. Hay quienes entienden que deberíamos hacer algunos cambios para que la ciudad crezca de manera vertical, porque habría una forma mucho más razonable para que los servicios lleguen. Le pregunto a usted, ¿qué visión tiene del distrito? ¿Cuál sería el distrito que usted impulsaría si llegara a ser alcaldesa? Bueno, mire, lo primero es que el distrito, el polígono central, ha crecido verticalmente. Y ese crecimiento vertical está conectado al mismo sistema de drenaje pluvial que tenía con una ciudad que fue diseñada para casas. Esta ciudad fue diseñada para casas. Calle de 7 metros, estrecha, que no cabe en doble parking, la mayoría, y diseñada para casas. Entonces, de pronto, el polígono central crece verticalmente. Estamos hablando que aquí hay como unas 500 torres, y todas ellas conectadas al mismo drenaje pluvial. Para ponerte un ejemplo, que en esa torre que hoy pueden haber de 10 a 15 apartamentos, había una casa, quizás con 2 o 3 baños. Hoy hay 30, 40 baños conectados al mismo drenaje pluvial. Que hay que hacer la recogida de basura, que donde se producían 3 fundas de basura, hoy se producen 60 fundas de basura diarias. Entonces, tiene que aumentar la calidad de servicio, tiene que aumentar la sistematización de la recogida de basura. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Que no solamente haya un polígono. Aquí la capital tenemos que trabajar otros polígonos. O sea, aquí hay que desarrollar la parte norte de la capital. Aquí hay áreas, pero ¿qué pasa? Que hay intereses para eso, por supuesto. ¿Cómo tú puedes hablar de la cotización o de los precios en el mercado de los terrenos? ¿Cuáles son los terrenos que cogen valor, que cogen plusvalía? Aquellos que son acondicionados, cuidados por la ciudad y le dan valor. O sea, si nos vamos a Madrid, hay barrios que hoy la tierra cuesta carísimo, el metro de construcción cuesta carísimo, y que antes eran barrios feísimos, como el barrio de Chueca, que está frente a la Gran Vía. Chueca antes era feísimo, pero hoy Chueca es uno de los barrios dentro del centro de Madrid que cuesta mayor la vivienda, el metro cuadrado, y alquilar un piso ahí es terrible, es carísimo. Entonces, nosotros tenemos que acondicionar áreas. Por ejemplo, aquí se puede desarrollar la parte norte. O sea, el Luperón y esa parte que todavía son casas, ahí podemos hacer una construcción de edificaciones verticales. Pero para ello, antes de comenzar a meterle más edificaciones verticales a la capital, tenemos que sentarnos a resolver el problema del drenaje pluvial. Que cuesta, hay fondo para el eso. Ayuntamiento no lo tiene, pero también está el gobierno central. Sí. Y es una obra que, dado a las cosas que le han quitado en los años venideros, desde los 90 para acá, los ayuntamientos en funciones, le corresponde también al gobierno central. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento? Que ya no es el dueño de la casa, sino que no es el jefe de la casa, pero preside el consejo de la casa, por ejemplo, que sentar a las autoridades, motivar y convocar a las autoridades y presentar el plan y tratar de buscar recursos. Este es un país que este gobierno ha cogido prestado hasta poner una paletera. No. Ha cogido prestado sin saber qué hacer con el dinero y lo depositan en el Banco Central. O sea, que hay tantos préstamos y se ha endeudado tanto el país. ¿Y por qué no endeudarlo para resolver el drenaje pluvial? Gastamos 3.800 casi millones de pesos en un censo que todavía el día de hoy, lo único que aparece en la prensa del censo es que no se le ha pagado a quienes se contrataron para los servicios. Y no voy a hablar de todas las cosas que aparecieron en pleno censo, desde la compra de las tabletas, el pago de todo el mundo. Entonces, no hubo resultado. A mí no me censaron, por ejemplo, y soy un ejemplo de que a mi casa no censaron. Entonces, se gastaron 3.000 y pico de pesos en algo que tiene tanta importancia como un censo.
y a donde no se quiso censar tampoco la parte extranjera de República Dominicana. O sea, No. este censo no quiso decir cuántos haitianos habían en el país, cuántos venezolanos había en el país. Bueno, 3,000 y pico. ¿Y por qué no sentarnos a buscar el dinero? Porque planificarlo están ahí las investigaciones y sentarnos a resolver un problema que tiene más de 30 años y que el pasado año, un 4 de noviembre, se llevó a 9 dominicanos aquí en el Distrito Nacional. Dijo un Janet. experto en asuntos urbanísticos y municipales que cualquier mañana vamos a amanecer aquí inundados por heces fecales si no resolvemos ese problema. Es que, Pero no, que eso depende del Ejecutivo, no depende es que no, del claro, gobierno municipal. claro, pero el gobierno municipal tiene que tomar la iniciativa y si no impulsarlo. coger un préstamo para el BID. La zona colonial se ha reformado, lo poco que se ha reformado es con el dinero del BID. El BID nos regala, el BID presta. sí. Porque el BID también tiene un capítulo para el tema de drenaje pluvial y el BID puede financiar el remozamiento del drenaje pluvial. Janet. Aquí lo que falta es voluntad política y autoridad para sentarnos en la mesa y darle solución a un problema que ya nos llevó, te reitero, 9 vidas. Sí, claro. Y que puede no solamente eso, sino que aparte de llevar 9 vidas, hay días que yo no sé si a ti te pasa, pero a mucha gente le pasa, que en sus propios inodoros, en sus propias casas, el reflujo del mal olor sale Ujú. O no quieren bajar. o no quieren bajar. Y eso es por eso, porque Sí. está congestionado el drenaje pluvial. Janet, otro ejemplo de falta de políticas públicas y voluntad política lo trae hoy la prensa y da cuenta que el Ministerio de Educación registra una estadística de 1.154 estudiantes embarazadas en lo que va de año escolar, de las cuales 112 han sido víctimas de violación. Sin embargo, todavía seguimos con la discusión del Código Penal y he visto inclusive algunas iniciativas de querer hacer un ministerio de la familia, eliminando el Ministerio de la Mujer. ¿Qué cosas crees que faltan para por fin contar con una educación sexual que realmente lleve orientación a nuestras jóvenes? ¿Y qué hacer con el Código Penal, Janet? Mira, lo primero es que el sistema educativo lo que tiene que comenzar a reorientar son a su personal docente. Yo me alegro mucho que hayan aplicado el nuevo código de ética del Ministerio de Educación, porque los últimos casos que han salido a la luz pública ponen de evidencia, desnudan una problemática real que tiene el sistema de educación, tanto a nivel de las escuelas como de las universidades, que es que los maestros y maestras acosan sexualmente a los estudiantes. Entonces, lo primero, como digo yo, es arreglar la casa y volver otra vez al compromiso que tenían los maestros y maestras, que podía aparecer uno, un pedófilo una vez, o un brechero, como le decían en los campos, pero eso era uno. Pero la mayoría del sistema estaba comprometido a respetar a los niños y niñas que, como una responsabilidad, que ingresaban al sistema educativo, porque su responsabilidad es crear de esas personas buenos ciudadanos. Y eso se ha perdido en el sistema educativo. Las niñas embarazadas, nosotros logramos ya, por suerte, antes las sacaban de las escuelas, logramos con el código que protege a los niños y adolescentes, que ya no haya que sacarla y cambiarla de tanda o expulsarla. Es un tema de que una oveja dañada no daña el rebaño. Entonces, el movimiento de mujeres y los gobiernos aquí ya avanzamos en eso. Ahora, ¿en qué tenemos que avanzar? Con el tema educativo, a dar educación sexual y reproductiva en las escuelas. O sea, el tema de la alta tasa de embarazo en adolescentes no lo vamos a resolver solamente educando a los profesores o hablándolo. Hay que dar educación sexual a los niños y niñas en las escuelas. Hay que enseñarle no solamente a utilizar su cuerpo, sino a concientizar la responsabilidad que implica un embarazo a temprana edad, que se le rompe el proyecto de un adolescente, de un niño, hacerle consciente de cuál es su rol en esa etapa. O sea, hay que seguir fomentando y hay que lograr eso, y para eso necesitamos hacer una alianza. O sea, no solamente son por violaciones que esas niñas están, es que el tema del aborto es una realidad. Muchas de esas niñas se toman una Citotex, y unas terminan el cuento bien, pero hay otras que terminan el cuento mal, y terminan no solamente en el peor de los escenarios muertas, pero terminan también afectados sus ovarios. Se meten perchas para hacer los abortos. Mira, yo que he trabajado mucho en Profamilia, ahí en la clínica de Obando, donde divide que todos esos sectores, la parte norte están ahí, Capotillo y Luperón. y Luperón, Sí. entre Capotillo y Luperón. Sí. Yo duré 10 años trabajando en Profamilia y yo iba a esas clínicas 3 veces a la semana, y los casos que yo tenía que recibir de niñas, de muchachas que llevan a la mamá con cepillos rotos, con útero perforado. Entonces, ¿le pasa eso a las hijas de las que estamos aquí? No, nosotros vamos a un médico y lo pagamos y el aborto se hace y nadie lo sabe. No le pasa a la clase
pobres, por lo que esto es un tema de salud pública. Entonces, son varias medidas. El Código Penal hay que terminarlo. La gente le da más importancia a que te roben actualmente. La gente quiere que cambiemos y modifiquemos el Código Penal por el tema del robo, por el tema de que se coja dinero del Estado, de que se hagan cosas mal hechas. O sea, la gente le da más valor a lo material, a que roben, que a la vida de las personas. Aquí hay que modificar el Código Penal, pero tiene que haber la despenalización de las 3 causales, porque es un problema de salud pública que afecta a nuestras niñas y niñas, pero sobre todo a las más pobres, que son la mayoría. Entonces, es necesario. Y educación tiene que asumir su rol de compromiso, de hacer y sentar el Consejo de Educación para, por una vez, definitivamente, introducir en las escuelas el tema de la educación sexual y reproductiva, porque es una necesidad. En América Latina somos de los principales países, por no decirte que casi el número 1, en mayor incidencia de alta tasa de embarazo en adolescentes. Y eso pasa en los países donde hay poca inserción en el mercado laboral, eso es cierto, donde hay pobreza, hacinamiento, pero pasa sobre todo donde no hay educación sexual, que se le informa. O sea, la información es un derecho. O sea, el Estado Dominicano está violando la Constitución cuando no da información oportuna a los niños y niñas. O sea, información oportuna implica que lo que se le dice a una persona de 10 años no se usan las mismas palabras y conceptos que las que se le dice a una de 16 que tiene mayor conciencia, pero la información debe ser oportuna. O sea, a los 10 años hay un tipo de educación sexual y reproductiva que hay que ir, y después, cuando cumplan otros años, vendrá otra etapa para seguir informando. Pero aquí se le prohíbe a cada niño, niña, adolescente tener esa información, y tienen que buscarlo en la Google y tienen que buscarlo en las redes sociales. Y lo peor es que los padres y las madres, como no nos educan a eso, tampoco nos sentamos con nuestros hijos. Pero eso no es ahora, eso es de siempre. El día que a mí me llegó la menstruación, y siempre lo digo público y privado, para mí ese día fue terrible, porque mi abuela y mi bisabuela nunca me dijeron cómo eso iba a pasar. Pero yo no la puedo culpabilizar, Llegó la porque a sorpresa. ella no Ellas le tampoco enseñaron, sabían. a ella no sabían cómo Claro. decirlo. Ese día yo me lo pasé encerrada en mi casa porque yo pensé que algo malo me había pasado por ahí. Y me tranqué en la letrina, que en esa época en mi casa lo que había así, Dani, era letrina. Y lo Sí, que yo sí. pensaba era lo que mi bisabuela me decía: tú no puedes permitir que te rompen la tapita. Y yo dije, se me rompió la tapita, estoy sangrando. Me fuñí. Mamá no me dejaba montar en bicicleta porque se me rompía la tapita. Mamá, sí, todo eso, mi bisabuela y mi abuela. Ahora, ustedes ríen, pero era la falta de conocimiento. Yo no le Claro. puedo exigir a a ellas, yo no le podía exigir lo que yo tengo hoy. Ahora, con mi hija Domini, desde que cumplió 10 años, yo me senté y le enseñé el condón, y le enseñé a poner un condón, y le dije que cuando ella decidiera, no me lo tenía que decir si no quería, pero tenía que comenzar a cuidarse y a protegerse, no solamente con el condón, sino también con las pastillas anticonceptivos. Pero mi bisabuela no. Entonces, para mí, el día que me llegó la menstruación fue un día que me cambió la vida y que me pasé un día de terror a las 5 de la tarde, y nunca lo olvido porque eran aproximadamente 4 o 5 de la tarde, con ustedes seguro que lo serán, con un machete, habían colines y machete, con un machete, no con un colín que era mancho. Se dieron cuenta que yo estaba en la letrina, y la aldaba, porque era con una aldaba, la quitaron, y yo llorando en un rincón, pensando que me había pasado que se me había roto la tapita, y cómo le daba la cara a mi bisabuela y mi abuela con eso. Entonces, ¿eso qué es? Falta de información. Entonces, hoy no estamos en esa época. Entonces, hoy hay que dar información. Y los padres y las madres también tenemos que asumir el compromiso de sentarnos con nuestros adolescentes y con nuestros hijos. No hay nadie con mayor interés en informarles a nuestros hijos que nosotros mismos. Entonces, tenemos que asumir ese rol, ese comportamiento. Janet, antes de que se nos vaya, vamos a refrescar un poco el tema de inicio sobre la actividad del Partido Revolucionario Dominicano. Ustedes van a escoger las autoridades nacionales, como has dicho. ¿Quiénes están optando por la Secretaría General y por la Secretaría Nacional de Organización? Bueno, mira, la Comisión de Elecciones ya decidió, y lo presentará en la Comisión Política hoy, que se va a realizar, reitero, a las 4 de la tarde en el Crown Plaza. Y lo que vamos a tener hoy es presentarle a la Comisión Política para su aprobación, que sea por plancha. Okay. Hasta ahora nadie ha dicho públicamente a qué aspira. Solamente, reitero, han dicho 3 personas públicamente a qué aspiran. Vamos a ver de esas 3 personas cuáles al final se inscriben como presidentes o aspirantes a presidente, y quiénes les acompañan en su plancha, quiénes serán el secretario general, quiénes serán el secretario de organización. Eso, de acuerdo a lo que la Comisión de Elecciones ha planteado y presentado a la Comisión Política, será hoy aprobado, conocido y aprobado. Significa que a partir de mañana estaremos recibiendo en el partido, en la Secretaría Electoral, que también yo dirijo,
las inscripciones y la comisión de elecciones, terminado el plazo, conocerá las inscripciones. Entonces, ¿cuándo podremos decir quiénes son candidatos? Cuando la comisión de elecciones ya emite la resolución aceptando las planchas que sean inscritas en la comisión de elecciones. O sea que no te podría decir nombres concretos de nadie que públicamente pues haya dicho que aspira más que a esas 3 posiciones. Lo que sí quiero reiterar es que hay ánimo, que la comisión política de hoy es una comisión política consensuada por todas las partes, que en esa comisión política no se van a entrar en debates, sino que lo que se va a presentar ha sido ya la decisión de la comisión de elecciones, donde están presentes todas las partes, por cierto. No nos eligieron por eso. O sea, esta comisión hace 4 años que se eligió. Ha coincidido quién está con quién, o sea, porque también eso tengo que aclararlo. O sea, la comisión se elige cada 4 años, hace 4 años se eligió esta comisión, éramos más miembros, se han ido del partido los que faltan, entonces quienes estamos tomando las decisiones y lo estamos haciendo dentro de nuestras diferencias, de las discusiones propias, en armonía, con la mejor intención de como hoy va a pasar la comisión política consensuada, el día de la convención pues sea también una fiesta para los PRDistas y las PRDistas, para que el resultado final, por supuesto, sea respetado por todos los competidores, porque sientan que esta comisión pues puso un marco de reglas que cumplió y que garantizó su participación y sus derechos. Esperemos que así ocurra. Éxito, suerte para el Partido Revolucionario Dominicano. Vamos Hoy a mismo la Super 7.